Las iglesias reformadas de todo el mundo, el jueves pasado, celebraron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En nuestras iglesias mexicanas, lamentablemente, este testimonio reformado ha ido desapareciendo poco a poco. Queremos en el nombre del Señor recuperar estas fiestas para que nuestros hijos aprendan, para que nuestros hijos conozcan la razón, porque mandato del Señor tenemos. Así que quiero invitarlos para que busquemos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, y leamos los versículos 19 y 20. Dos pequeños versículos, pero contundentes. Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Si lo tenemos allí en nuestro lugar, vamos a hacer la lectura, todos unidos. Dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Dios y Padre Santo, te damos gracias por concedernos en esta tarde acercarnos a tu palabra, y por la iluminación de tu Espíritu Santo, conocer y entender tu voluntad. Y también, Señor, deseamos que por la exposición de tu palabra, nosotros también seamos movidos a vivir haciendo tu voluntad, oyendo y haciendo, Señor, para que tu reino crezca, tu reino se siga expandiendo. Te rogamos que tú prepares nuestros corazones, que abras nuestros oídos y muevas nuestras voluntades para vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El asunto de la resurrección, la ascensión, el Pentecostés, la Natividad, todos estos fueron asuntos muy importantes para la iglesia primitiva. Ya desde los primeros 100 años, la iglesia, aunque no tenía un calendario litúrgico como hoy lo tenemos, sí tenía sus fechas específicas de celebraciones. La iglesia apostólica, para antes del año 100, ya tenía definido el canon de las Escrituras. Lo que hoy conocemos, está los 66 libros de nuestra Biblia. También antes de ese año 100, la iglesia apostólica ya tenía una sencilla organización eclesiástica: pastores, ancianos, diáconos y maestros. Pero también en este mismo periodo, antes de concluir este primer siglo, la iglesia ya tenía un credo, la primera confesión, lo que hoy es conocido como el credo de los apóstoles, que aunque no estaba escrito de forma oral, se enseñaba a las nuevas generaciones y tenía el resumen de las enseñanzas apostólicas. Por eso se le conoce como el credo de los apóstoles. En un breve análisis de este pasaje encontramos 12 declaraciones contundentes, por lo cual se les llama a estas declaraciones artículos de fe. La primera declaración: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y así sucesivamente, hasta llegar a la segunda sección que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El credo de los apóstoles menciona enfáticamente: subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos.
esta declaración de nuestros hermanos de la Iglesia Apostólica, que fue también la misma declaración de fe que nuestros hermanos de la Iglesia Reformada hicieron. De hecho, ustedes recordarán, en nuestro boletín salió en las efemérides de aquellos hermanos que quemaron en la hoguera, y una de las acusaciones es que ellos no creían en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y en tanto que los llevaban al cadalso, estos hermanos recitaron en voz audible el llamado credo de los apóstoles. Y cuando llegaron a la parte de su concepción, dijeron que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí?, que nació de la Virgen María, y lo hicieron en forma muy alta. Y estos hombres murieron defendiendo su fe. En este artículo del credo que hemos leído, hay 3 declaraciones muy importantes que debemos de tomar en cuenta, no solo para recordarlas nosotros, sino también para explicárselas a nuestros hijos, para que la entiendan y vivan conforme a la voluntad del Señor. Estas 3 declaraciones ustedes las habrán notado, y que es nuestra obligación explicarlas y enseñarlas a las nuevas generaciones. Primero, que Cristo subió a los cielos. Segundo, que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y tercero, que Cristo volverá por segunda vez. 3 declaraciones contundentes que ningún cristiano puede darse el lujo de ponerlas en tela de juicio, en tela de duda. O cree o no cree. El que no es conmigo, contra mí es, dice nuestro Señor Jesucristo. El que conmigo no la bebe, la desparrama. Entonces, todo cristiano honesto debe confesar esto, que Cristo subió a los cielos. A veces encontramos críticas con sorna de pasajes como este: subió a los cielos. Algo así como fantasía, como un cuento de hadas. Y se ríen socarronamente de nosotros. Este es un artículo de fe. Esta es una declaración de fe. Pero no me digan que esos incircuncisos cantan mal las rancheras. Porque llenas de fantasías están sus novelas. Llenas de fantasías están sus películas. ¿Recordan, por ejemplo, aquella película, creo que se llama Ghost? Sí. De aquel hombre que no se puede ir porque quién sabe qué le faltó. ¿Sí? Pero noten que una vez que cumple su tarea, se ve un haz de luz que baja del cielo, lo toma él y entonces se lo lleva. ¿No es eso cuento de hadas? Sus películas están llenas de eso. ¿Sí? Entonces, pero esta es una declaración, hermanos, de fe. Aquí nada. Esto lo declaró la Iglesia Apostólica. ¿Qué es lo que nosotros creemos como reformados? ¿Qué creyeron nuestros hermanos del siglo XVI? La segunda generación inmediatamente de Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino, Zwinglio, todos ellos. ¿Qué es lo que creemos los reformados cuando confesamos que Cristo subió a los cielos? Lo que estamos diciendo es lo siguiente: los hechos y nada más, que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo. Por eso Juan podía decir: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Y la Escritura lo declara. Y la Iglesia siempre lo ha declarado. En el pasaje que leímos, de Hechos, el capítulo 1, el versículo 9, está también ahí escrito enfáticamente. Hechos 1:9, si alguno nos ayuda y lo puede leer. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Viéndolo ellos, dice el Espíritu Santo. ¿Quiénes ellos? Los discípulos. A la vista de ellos fue alzado y le recibió una nube
que lo ocultó de sus ojos. Leímos Marcos 16, 19, y allí también dice que fue tomado al cielo. Lucas 24, 51, si alguien lo puede encontrar y nos lo lee. Lucas 24, versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahora vean ustedes la reacción. En su resurrección, ¿dónde se encontraban los discípulos? ¿Predicando denodadamente? No, estaban escondidos, tenían miedo, porque no estaban seguros de que el Señor había resucitado. Pero ¿qué dice aquí el pasaje? No solo este. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Un cambio se notó en ellos. Y por esa experiencia ellos fueron capaces de morir en el martirio. La declaración del credo dice que fue elevado de la tierra al cielo. También dice que está allí para interceder por nosotros ante el Padre, para hacer posible nuestra presencia en el mismo trono de Dios, en virtud de la presencia gloriosa de su cabeza, Cristo, cabeza de la iglesia, pero a la vez gozar de la presencia permanente del Espíritu Santo. Pero no es suficiente conocer el relato de la ascensión de Cristo. Lo que se debe hacer es resaltar aquí es un importante artículo de la fe cristiana. Es decir, se debe conocer, se debe entender qué significa esto, pero además confesar la ascensión de Cristo en todo su significado y trascendencia. Cristo, cierto, ascendió, pero tómese nota que es el Rey, y que el reino quedó instaurado cuando Él vino. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo ascendió para heredar el dominio de los reinos. Además, su ascensión no lo ha separado de nosotros, en el sentido de que seamos privados de la bendición de su presencia. Por el contrario, su ascensión nos ha abierto el acceso a los cielos, como leíamos en la carta de Hebreos, teniendo un sumo sacerdote. Él es el verdadero sumo pontífice. La iglesia no reconoce otro sumo pontífice que Cristo, pues siempre se debe tener presente que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Si Cristo, la cabeza de la iglesia, está en el cielo, luego la iglesia, su cuerpo, tiene su misma presencia en el mismo cielo. Luego el cuerpo a través de su cabeza, que es Cristo, está real y permanentemente presente en el mismo cielo. Comparemos, por ejemplo, lo que dice Hebreos 9:24. Si alguien nos ayuda y lo lee, por favor. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros ante Dios. Nuestro representante ante el Padre no es el sacerdote, no es el pastor, no es el anciano, es Cristo. Él está representándonos ahí mismo en la presencia del Señor. Ahora, con la partida del Señor, a partir de este momento,
La vida sería vivida por la fe. Pues aunque no vemos a Cristo, sin embargo sabemos que subió al cielo, porque lo declara la Escritura. No hay ningún mérito en Tomás, cuando después que mete sus dedos en las llagas de nuestro Señor, en sus costados, cae de rodillas arrobado ante la majestad divina y le dice: Señor mío y Dios mío. Y en lugar de recibir una alabanza, lo que recibe es un reproche. Tomás, creíste porque me viste. Más bienaventurados son los que creyeron y no me vieron. Nosotros no vimos al Cristo crucificado. No somos testigos de su resurrección, ni siquiera de sus 40 días que anduvo después de la resurrección. Pero lo creemos porque se mostró a sus discípulos y ellos lo declararon, y las siguientes generaciones lo siguieron declarando y lo siguieron proclamando. Por eso para nosotros, aunque no vemos a Cristo, sin embargo sabemos que subió al cielo, y esta es entonces para nosotros la bendición. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta fe es la que nos da confianza para obedecer. Solo donde hay fe hay obediencia. No se puede obedecer donde no hay fe. Así de sencillo. La inmadurez de la fe tiene entonces su manifestación en la desobediencia. Toda desobediencia no refleja otra cosa que una fe debilitada. Pero la declaración no solo dice que subió al cielo y que ande ahí como un Sputnik o un satélite dando las vueltas a la tierra. No, dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es otra declaración contundente. Ahí está. Este grado de la exaltación de Cristo es inseparable del de la resurrección y de la ascensión. Asimismo, por la iglesia ya era conocida, por los discípulos ya era conocido, porque fue anunciado por su maestro. Él mismo se los recordó. De manera que cuando tuvieron que enfrentar este hecho lo declararon. Por ejemplo, el mártir Esteban, que murió lapidado, recordarán, apedreado. Esteban, un poco antes de su lapidación, declaró que vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Hechos 7:56, si alguno lo quiere comprobar. Los apóstoles también enseñaron acerca del lugar que Cristo ocupa junto al Padre. Escuchamos Hechos 7:56. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ahora Colosenses 3:1 por acá, ¿nos ayudan? Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, a veces nos objetan: no, el credo de los apóstoles no está en la Biblia. No está en la forma que nosotros lo recitamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Así no está. Pero cada declaración que usted ve en el credo de los apóstoles está aquí en las Escrituras. Cuando dice que subió a los cielos, aquí dice subió a los cielos. Cuando dice que está a la diestra del Padre, aquí dice que está a la diestra del Padre. Es más o menos como las llamadas 7 palabras de Jesús desde la cruz. No están en orden así. En Mateo, palabra número 1, en Marcos, palabra número 2, en Lucas, palabra número 3, sino que esas 7 declaraciones de Jesús desde la cruz las encontramos a lo largo de los 4 evangelios. Pero sí está el credo de los apóstoles. No hay declaración de artículo apostólico
que no tenga su base en las Escrituras. Por eso debe de ser materia de estudio. Por eso es materia de estudio para nuestros jóvenes. No sé si ya llegaron a esa página. ¿Ya no llegan? ¿O ya la pasaron? No escuché, hermanos. Ya lo pasaron, ya se lo saben de memoria. Les podemos hacer un examen ahorita entonces. ¿A la maestra o a los alumnos? Los alumnos luego dijeron a la maestra, ¿verdad? Colosenses 3:1, ya lo leyeron allá, ¿verdad? Perdón. Primera de Pedro 3:22 de este lado, si me ayudan, por favor. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Quien habiendo subido al cielo está ¿qué? A la diestra de Dios. Y a él están sujetos Ángeles, autoridades y potestades. ángeles y potestades. Ulises, Apocalipsis 3:21. Esgrima. Mami al rescate. Al que venciere le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y heme aquí con mi Padre en mi trono. Se nos adelantaron a la lectura de Pentecostés, ¿verdad? En mi trono. Esta es otra cosa que debemos de tomar en cuenta. La soberanía de Cristo. No es el genio de la lámpara de Aladino, al cual hemos de pedirle las cosas. El Porsche, el Peugeot. Cristo es Rey, nosotros sus súbditos. Y estamos, como dijo entonces Saúl, después Pablo, cayó de rodillas y dijo: ¿cuánto me vas a pagar por ser misionero? No. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa debe de ser nuestra actitud. Entonces, esta expresión, que está sentado a la diestra de Dios Padre, indica el lugar de honor que Cristo ha obtenido por su perfecta obediencia y el perfecto cumplimiento de aquello que el primer Adán no pudo hacer y que junto con su caída arrastró a toda la humanidad. Porque así dice la Escritura: como por el pecado de un hombre todos cayeron, así por la obediencia de uno solo, nuestro Señor Jesucristo, fuimos en él justificados. Indica entonces esta declaración la gloria, la majestad y la autoridad de Cristo, no solo sobre su iglesia, sino también sobre los ángeles, aún los mismos ángeles caídos, sobre los hombres, crean en él o no crean en él, él sigue siendo su rey, y aún sobre el universo mismo. Toda autoridad, les dijo antes de partir, me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Él es la palabra autoritativa del Padre. Cristo está a la diestra del Padre para gobernar a su iglesia. Por tanto, la iglesia no tiene ni reconoce ningún otro sumo pontífice que Cristo. Cristo es la única cabeza de la iglesia, el único jefe de la iglesia. Ni el sacerdote, insistimos, ni el pastor, ni el consistorio, ni siquiera el César, es decir, el Estado, puede erigirse como jefes y cabezas de la iglesia, como lo han hecho algunos reyes. Esa sería una usurpación de funciones y una usurpación de poderes. Por otra parte, Cristo, desde la majestad del Padre, intercede permanentemente por su iglesia. Por eso ella, cuando ora, pide en el nombre de Cristo. Señor, bendice tus alimentos, amén. No, ¿cómo que amén? En el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Y todo lo que pidiereis, como dice la Escritura, en mi nombre. No hay otra manera de llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestro único mediador. Él es nuestro único intercesor. Solo a través de Él y nada más que a través de Él. Por eso la iglesia, cuando se dirige al Padre, dice en el nombre de Cristo. Pero esto de repetir y mencionar el nombre de Cristo solamente es para aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Solo aquellos que han nacido de nuevo y que han sido regenerados por el Espíritu Santo y lavados en la sangre del Cordero pueden invocar el nombre de su Salvador. Y no como aquel que dijo, en el nombre del que predica Pablo. Y la respuesta del demonio fue, a Pablo yo lo conozco y sé quién es, pero tú, ¿quién eres? Solo alguien que ha vivido, que ha experimentado esa presencia personal de Cristo en su vida, puede decir en el nombre de Cristo. Desde este mismo lugar de honor, el Señor Jesús defiende a su iglesia, tal como fue su promesa. Juan 16:33. Esgrima. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso Pablo podía decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y... Entonces, hermanos, Cristo le provee también a su iglesia ricos dones para que ella sea edificada. Cristo dotó a su iglesia con ministros, es decir, pastores, para que la nutran con pastos buenos de la palabra de Dios. Cristo en su misericordia dotó a su iglesia de ancianos, para que por medio del ministerio de estos santos varones, la iglesia fuera consolada y aconsejada con las promesas del Evangelio. También la iglesia fue dotada de diáconos, para que estos ministraran a los pobres y pudieran cumplir el mandato de Jesús, dadle vosotros de comer. Y además, Cristo proveyó a la iglesia de maestros, para que los hijos del pacto sean instruidos en la fe de sus padres. ¿Han entendido esa bendición, padres de familia? Ustedes se quedan aquí tranquilitos a escuchar la lección. ¿Y sus hijos? Pues sus hijos también están siendo instruidos paralela y simultáneamente. Eso es una bendición de Dios. Pero existe un elemento más que no puede ni debe soslayarse. Por el contrario, como iglesia, esto debe enseñarse, esto debe proclamarse y esto debe reiterarse. Que Cristo está a la diestra de la majestad del Padre para restaurar el reino. Este es el punto. Y esto es de lo que hemos venido hablando. Y esto es de lo que continuaremos hablando. Porque esta fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No solo durante su ministerio terrenal, sino durante esos 40 días después de su resurrección. Ese reino que fue instaurado en el Edén, pero que por la transgresión de Adán, todo absolutamente se encuentra contaminado por el pecado del hombre. Mas Cristo ha iniciado la restauración de este magnífico reino, y en esta tarea participa la iglesia. Ese es su glorioso privilegio. La iglesia no es el reino, pero es el corazón de ese reino.
Y la tarea de la iglesia no solo es la de proclamar ese reino, sino el de que cada día debe expandir más y más ese reino. Y así arribamos a nuestro tercer punto. Cristo volverá por segunda vez. Cristo volverá y vendrá de una manera visible y corporal. Dice el Evangelio: todo ojo le verá. Aunque por ahora nadie puede osadamente fechar el día de ese glorioso retorno, vendrá Cristo por su iglesia. Entonces, sí será separado el trigo de la cizaña. El trigo es su iglesia y la cizaña son todos aquellos malditos que han rechazado el llamamiento al arrepentimiento, esos malditos que rechazan someter su vida a una total dependencia de la voluntad divina. Porque donde no hay bendición hay. Entonces no se puede decir de otra manera. Pero la cizaña son también aquellos depredadores del Evangelio, aquellos vividores los del Evangelio, los que medran con la fe ingenua de algunos incautos y se convierten en vividores del Evangelio. Son viles mercaderes de las promesas del Evangelio, que venden aceitito de aceitunas, aceite de oliva de aceitunas traídas de Israel, que venden agüita del río Jordán, que venden no sé cuántas chácharas. Esos son medradores del Evangelio, mercadistas del Evangelio. Esos también serán separados. Cuando Cristo venga por segunda vez, juzgará a los vivos y a los muertos. Los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa, de todos sus actos, y la medida será la palabra de Dios y no más. Así que no crea que Dios se ha olvidado de sus pecados. No lo crea. Si no los ha reconocido, ahí están. Si no se ha arrepentido, ahí están. Si no ha pedido perdón, ahí están. Arrepiéntase ahora, pídale perdón ahora. Porque si no, en el día del juicio, lo que usted hizo en secreto va a salir a la luz de los demás. Dios nos ha dado entonces su palabra para que podamos ser medidos. Y entonces, nadie podrá alegar ignorancia, porque brotarán testigos por doquier. Y será entonces el fin. Sí, pero hay que aclarar que será el fin de los incrédulos, no de nosotros, no de usted, no de mí. Que el llanto y el crujir de dientes no es para usted, no es para mí, porque nosotros abogado tenemos. Hijitos míos, no pequéis. Y si pecares, abogado tenemos. Pero además, hermanos, imagínense un precioso amanecer, porque sobrevendrá la restauración de una creación agobiada por el peso del pecado, hermanos. Cristo entonces instaurará el reino por siempre y para siempre jamás. Y en ese reino estará solamente la amada esposa de Cristo. Y la amada esposa de Cristo es su iglesia. La iglesia y nada más que la iglesia. Es decir, usted y yo. ¿Lo cree? Yo sí lo creo. Y espero que usted también lo crea. Esta entonces, hermanos, es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo resucitó, que ascendió a los cielos, que está a la diestra del Padre y que desde ahí un día vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo lo creo de corazón y espero que usted también. El Señor un día me llevó al arrepentimiento y al reconocimiento de mis pecados. Espero que usted también lo haga. Es más, lo invito a que lo haga ahora mismo. Vamos a orar.
Dios y Padre Santo, aquí y ahora queremos expresar primeramente nuestra profunda gratitud, porque en tu gracia soberana abriste nuestros corazones, trajiste revelación a nuestras vidas para poder mirar la gloriosa majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver su gloriosa majestad y santidad, compararla con nuestra podredumbre, con la horrible suciedad de nuestro pecado. Pero afianzarnos de esas promesas del Calvario, de esas promesas de tu Evangelio, que en la sangre de Jesucristo son lavados nuestros pecados. Y clamamos por ese perdón. Padre, porque he pecado contra ti. Y aceptamos ese perdón que nos diste por la fe en Jesucristo. Creímos en Jesús y creímos que todos nuestros pecados fueron perdonados. Gracias, Señor. Gracias por ese inefable don. Pero queremos pedirte, Señor, que hagas eso también con nuestros hijos, que aún no les ha amanecido, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con aquellos que todavía viven en inmundicias y que no sienten la punzante laceración de su pecado y no claman a ti por la liberación de su pecado. Señor, haz esa obra también en ellos y síguela haciendo en nosotros para que cada día nos sintamos horrorizados de nuestros pecados y clamemos por tu clemencia hacia ti. En Jesús oramos y te rogamos que tú sigas sosteniendo tu iglesia. Amén.